Rodríguez, Mauricio Barría, profesores del área, presidente de la comisión, el jefe de carrera Ariel Yañez. Más o menos ya hemos conversado el mecanismo que tiene la presentación. De todas maneras, si existe alguna duda, este es el instante que va a realizar. No hay duda. ¿Todo claro? Sí, perfecto. Comienzo con todo. Muy buenas tardes, comisión evaluadora, público presente. A continuación voy a exponer mi estudio de caso para optar al título de psicología que expone Cristian Farías Magallanes. La identificación del centro en el cual yo hice mi práctica profesional es el Centro de Aprendizaje del Instituto Profesional La Araucana, el cual tiene por objetivo evaluar, diagnosticar e intervenir. ¿A quiénes? A personas que estén insertas dentro de la institución profesional de la Araucana, es decir, estudiantes que se puedan ser derivados por otros profesionales del Centro de Orientación Estudiantil del Instituto Profesional de la Araucana, y a personas que provengan del entorno de la comuna de Quilicura que asistan por demanda espontánea, por ejemplo. Le damos atención psicopedagógica a adultos, jóvenes y niños. En este caso, yo me centré en el estudio de una menor, una niña. Por tanto, es pertinente contextualizarla que en cuanto a su etapa de desarrollo se encuentra en el estadio cognitivo de Piaget. ¿En qué etapa se encontraría en el estadio de operaciones concretas entre los 7 y 12 años? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos caracterizar este estadio? Mencionando que posee la capacidad para realizar operaciones mentales de forma concreta, es decir, razonamiento lógico, en cuanto a clasificar, seriar y la capacidad para pensamiento reversible, es decir, partir de un punto inicial y volver al mismo. Con respecto al estadio psicosocial, nos podemos centrar en Erikson, que plantea lo siguiente. Hay una serie de crisis que se sufren a lo largo del crecimiento de la persona, ¿verdad? Y en esta etapa en particular, entre los 7 y los 12 años, encontramos el estadio de elaboración versus inferioridad. ¿Qué plantea esto? Que un sujeto, por ejemplo, posee la capacidad para desarrollar una tarea en relación a sus pares. Sin embargo, si no logra desarrollarla, va a tener una sensación de inferioridad en cuanto a su grupo. No obstante, cuando la logra desarrollar, logra darse cuenta de que es capaz, mediante el autoconocimiento, desarrolla esta crisis, la sortea con facilidad y en adelante va a poder desarrollar labores académicas, por ejemplo. La identificación del caso en el que yo me centré se llama Dominga, tiene una edad cronológica de 8 años, estudia en el colegio José Domingo Cañas, cursa segundo año básico y tiene 2 años de escolaridad más prebásica. ¿Cuál es el motivo de consulta por el cual la menor asiste al centro de aprendizaje de la Araucana? La madre de la menor solicita evaluación psicopedagógica debido a que la menor presenta un diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad y una posible dificultad en la lectura. Para esto, la madre de la menor presenta una serie de antecedentes que son muy relevantes y enriquecedores a la hora de luego proponer una serie de test para evaluar a la menor. Presenta un diagnóstico, el cual es hecho por una psicóloga que dice que la menor presenta una problemática a nivel emocional, centrado en 2 aspectos: por conflictos familiares, producto de la separación de los padres, y en cuanto al manejo de las emociones de la menor, ya que se manifiesta que la menor la maneja de una forma bien superficial. Hay una regresión en cuanto a las emociones, se reprime el acto de expresar emociones. Otro antecedente relevante que presenta la menor en cuanto al trastorno posible, trastorno de la lectura, el cual según el DSM-4 nos indica que sería un rendimiento por bajo lo esperado en cuanto a su grupo etario, por ejemplo, con respecto a precisión, velocidad y comprensión lectora. Eso es lo que manifiesta el DSM-4. Otro antecedente relevante que nos presenta la menor es en cuanto a un trastorno de déficit de atención con predominio hiperactivo e impulsivo, el
cual es diagnosticado por un neurólogo. Y desde el DSM-4 podemos caracterizar esto como una inatención con características hiperactivas e impulsivas. ¿Qué quiere decir esto? Movimientos excesivos, no respeta turnos y una dificultad para centrarse en solo una actividad, no es capaz de terminar una actividad. Eso es lo que dice el DSM-4 con respecto al trastorno hiperactivo impulsivo de déficit atencional. En relación a esto, yo propuse los siguientes test y evalué los siguientes test a la menor. En cuanto al área cognitiva, se evaluó con la batería psicopedagógica evalúa 2 para evaluar el área de atención, concentración en relación a todos los antecedentes previos que presentaba la menor y para visualizar si es que se generaba algún impacto en cuanto al déficit atencional que presentaba la menor y en relación a aspectos cognitivos. A su vez, se aplica para visualizar en cuanto a aspectos del pensamiento. La batería relacionada, por supuesto, con los antecedentes previos que presentaba la menor. Asimismo, se evalúa la percepción asociada también para enriquecer antecedentes en cuanto a la atención, al pensamiento, en cuanto a discriminación visual, por ejemplo, mediante el test de caras, test de percepción de semejante diferencia, más conocido como el test de caras. Y también se evalúan aspectos del lenguaje con la batería exploratoria PEPA. Para el instrumental me pareció pertinente, ya que la menor presentaba un diagnóstico previo de una dificultad en cuanto a la lectura, una posible dificultad de la lectura, visualizar esto en cuanto a errores específicos, por ejemplo, con el test de exploración de dilexias. A su vez, para complementar esta información, en cuanto a aspectos de la comprensión lectora y la producción de texto, mediante el test CLPT. Y además, para visualizar en cuanto a la operatoria y resolución de problemas, cómo impactaba en cuanto, por ejemplo, a la comprensión lectora, la resolución de problemas también era pertinente evaluar con el test, con la batería psicopedagógica evaluado también. Y en cuanto a la crisis subjetiva, como poseíamos antecedentes previos de que se estaba trabajando a nivel emocional como psicólogo y teníamos antecedentes previos con respecto a eso, para poder enriquecer esta información, me centré en el test de autoconcepto académico, con el cual podíamos visualizar antecedentes con respecto a cómo la menor se definía a sí misma como estudiante, por ejemplo, para no sobreevaluar el área emocional que ya estaba siendo intervenida y evaluar e intervenir. De acuerdo a los test aplicados, la hipótesis diagnóstica arroja lo siguiente: dominio de presentabilidad en cuanto a en el área cognitiva, atención, percepción, memoria, pensamiento en cuanto a analogías, si era perceptivo. En el área instrumental presenta habilidades en selección de la operatoria, es capaz de seleccionar la operatoria que va a utilizar. En el área suspectiva, en cuanto a enfrentamiento de la tarea y relación con los otros. Sin embargo, se observan algunas dificultades también. En cuanto a la lectura, con el error específico y comprensión lectora, la escritura, producción de textos y ortografía, cálculo y resolución de problemas se visualizan en cuanto a los problemas de mayor extensión. Se visualizan dificultades para poder comprender el problema. Y asociado a esto, podríamos decir que el desarrollo inmaduro de los procesos cognitivos, memoria verbal, pensamiento en cuanto a conceptos espaciales y clasificación, podrían incidir en esto. Y el lenguaje también. Asociado a lo anterior, observamos dificultades en el ámbito subjetivo en cuanto al compromiso académico y la asertividad. Desde ahí planteo la priorización, cómo podíamos generar un impacto que fuese más certero a la hora de intervenir, ¿verdad? Por tanto, la priorización se centró en los siguientes aspectos. Trabajar desde algunas habilidades para poder impactar en lo principal, que era la principal dificultad que presentaba la menor en cuanto a lectura, con respecto a errores específicos, que es lo que desde ahí se visualiza la mayor dificultad que presentaba la menor. Por tanto, me centré en potenciar el ser perceptivo con respecto al área del pensamiento, con analogías verbales, también relacionadas con el área del pensamiento. A su vez, trabajé orientación espacial, que por cierto era una dificultad, pero también tenía un impacto en cuanto al área de la lectura. Con eso impactaríamos en la lectura, en la escritura y en la resolución de problemas en cuanto a la comprensión de esto. También me centré
en priorizar el proceso de memoria, en intervenirlo después, va a impactar en aspectos de la ortografía. La estrategia que iba a utilizar para hacer esto es la estrategia metacognitiva, la cual consiste en generar el acto consciente de lo que estoy aprendiendo, mediante cosas que yo conozco y ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Y esto consta de distintas etapas o fases, podríamos mencionarlo. La primera fase es la preparación de la tarea, la cual consiste en yo como mediador explicar qué hará esta actividad y cómo podemos desarrollar esta actividad, ¿verdad? Luego viene la ejecución de la tarea, en que nos planteamos en el qué y el cómo se desarrolla de forma simultánea, qué haré la tarea y cómo haré la tarea, lo desarrollamos de forma simultánea en cuanto a la ejecución de la tarea. Y luego viene un proceso de reflexión de la tarea, siempre con el mediador, por supuesto, en el cual se le pregunta si realmente se ha hecho lo que se pedía y, como hice, si desarrollé efectivamente las estrategias que yo tenía planteadas para él. Para finalizar con un proceso de autoevaluación en el cual se le pregunta al estudiante o al beneficiario qué ha aprendido y cómo lo ha aprendido. Si esto resultó, si es que aprendí realmente algo, o de pronto lo aprendí mucho y cómo podemos mejorar eso para ir utilizando mejores estrategias. La intervención que planteé consta de dos etapas, dos momentos que inicialmente se parte, valga la redundancia, con un plan de potenciación inicial. ¿Y qué buscamos con ese plan de potenciación inicial? Validar la hipótesis diagnóstica planteada mediante una serie de actividades, observar si efectivamente los procesos que resultaron como habilidad y como dificultad eran tales. Luego viene la intervención cognitiva propiamente tal, en la cual nosotros buscamos potenciar habilidades y estimular las dificultades de las áreas encendidas cognitivas, de lectura, escritura y cálculo. Luego de esto viene una prueba de evaluación en la cual se evidencian algunos avances parciales en cuanto a orientación espacial y roles específicos. Y las dificultades que se mantienen son respecto a la clasificación en cuanto al proceso cognitivo, comprensión lectora, producción de textos y resolución de problemas. Son las dificultades que se mantienen. Hubo una cantidad interventiva de sesiones, fueron 7 sesiones. Por tanto, era muy difícil que los resultados se evidenciaran por mayores logros. A eso asocio yo que se mantengan muchas de las dificultades. Sin embargo, se observaron algunos avances en control específico de la lectura. La situación final del caso se deja en continuidad para el año 2015 para continuar potenciando habilidades, generando un impacto en las áreas de sentido. Muchas gracias. Bien, Guillermo. A continuación, viene la pregunta por parte de la comisión. En este caso va a tener que dar la pregunta. Sí. Bien. Sí. Cristian, tú tienes una priorización. Sí. Trabajaste desde las habilidades para Potenciar. Mencionaste algunas habilidades cognitivas que eran positivas para mí, que no me acuerdo cuál era. Orientación especial. Cero receptivo, analogía y analogía. Ya, eso para trabajar la lectura. Sí. ¿Consideras que esas habilidades que ella tenía buenas son suficientes para trabajar la lectura? Sí, lo que pasa es que el cero perceptivo implica una actividad de discriminación visual. Por tanto, trabajando esa actividad de discriminación visual en lo que respectaba a su dificultad, que era principalmente adición y sustitución en cuanto a la lectura, estimulando esa área, yo considero que sí, efectivamente, va a generar un impacto en el área de la lectura. Eso, porque además implica otros procesos como percepción, observación analítica y selectiva, focalización selectiva. Por tanto, debe generar un impacto. ¿Trabajaste los dos procesos en paralelo? ¿Las 7 sesiones? Claro, con Las dos cuadrito. cosas, o sea, memoria y además la lectura. Sí. ¿Y consideras